responsibility, also the technological innovations implied, and so on. Let's go to the next point. In that sense, I believe that in relation to the cooperation, we need to build social capital. How can we build social capital? We have to acknowledge each other, implying accepting the presence of the other. With what value? With the acceptance value. And that has to do with the other's knowledge, to know the abilities, values, cultures, and to show interest for what the other is doing, and then collaboration implying the establishing of collaboration links between peers, meaning reciprocity, and also we have to see the actions and projects according to the timeline, and then we have the association that implies actions and projects sharing strategic objectives and conviction in the long term and reliability. If we don't go through these 5 steps for capital, social capital construction, we may fail. So we have to acknowledge ourselves, we have to get to know. The same thing happens when we get married. If I see a woman that I like, I feel attracted to her, I would have to know her first. Then we get to the point of an association called marriage. The next focus that I believe is important to point out, what are the development dimensions? A while ago they were mentioning some factors that play a role in development. The first one is the economic dimension, that is only in the past was the only measure we had for development. The per capita income only added value for the economy, and that's how they say this is a developed or a developing country. Now it is posed from several international organizations with a wider vision. This would incite necessary in the social aspect, because it has to do with the development of actions focused on getting material benefits and destined for satisfying the needs of a population in a certain region. And in that sense, I was telling you earlier that the expansion of our economy and its variables could never exist if we don't have the well-being for everyone. We should solve the problem of inequity, otherwise we wouldn't have a wide economic development. Otherwise we would have to look for a generalized salary base for everyone. The political dimension implies the level of development in a society that is linked very closely with the decisions and the way that these decisions are built upon. And it refers to the process in which the society could implement decisions that are binding, that what is this collectively binding, that they are obligatory for everyone. What does that mean? That there are certain rules that everybody is willing to respect, and that is the sense of the politics. Politics is about generating consensus and rules in order to have a healthy interaction and the power distribution accordingly. So in that sense, we would have to live to see the degree of maturity of a society, because it's also implying the political freedom, the presence of structures that are acknowledging the citizenship participation, with the capacity of organizing the collective goods, and also the governments and the political parties. We are living a very strong divorce between citizenship and the government, and we should face this somehow. And we must contribute in our own dimension, thinking about the groups organization that has to be democratic and participative, and should not be left in the hands of those who have the power. And they were telling me about the avocado producers, for instance. It's a terrible situation. And also the social dimension is about getting to work in a determined
territory, promoting the social participation in the execution, design, and assessment of several projects that would be affecting the lives of the people in that society. A development model that has to do with the quality of life of the citizens would have to build the population at all times. The culture is present in every interaction that the human being has with himself, herself, with others, and the nature. So he is also in the other dimensions. It's a dimension that goes through the others, and the complexity and the conventional thought is reduces the economic development, have put the culture as something vital for development. We must change our culture. We must change the way we see the world, the way we see ourselves, and the way we interact. And also, we are talking about looking for other alternatives and to build other sort of relationships with the nature, breaking the vision that we have where we are part of nature and what is about being centered in the human being, that we are the center of the universe as human beings, and that's one of the main visions. Cosmogony has to do more with other indigenous populations that they see as a part of nature where they are at peace and that they need to interact in harmony with nature. So it goes from the culture aspects, handling nature, economy as productivity, and environmental cost, political aspect, because it's about more social participation and the natural resource usage, and social, the ways to have access, and also the administration of such benefits. Maybe I can give you some conclusions to wrap up, and they have to do with the comment that I'm about to give you, that the awareness is in responsible action in the process of building collectively development and involving all of us. And the core questions are: what society do we want to build? What can we do to have a harmonic, sustained development in which each one of us will play the role we have to in cooperation environment, boosting other initiatives and other agricultural businesses where the nature would play its own role, to be aware, to get put the best of ourselves, and putting our knowledge, our imagination, and our willingness at stake in an environment that we are living right now with accelerated changes and it's on stability in organizations. So we need to have flexible organizations, and this must be in a solid manner, because we need processes in the right having, in the proper being, and with an important way, and flexible, because they can give answer to the changes in the environment, generating products and services that the society is demanding. Likewise, the point is to develop capitals: social capital, cultural capital, accumulating knowledge, new learnings, based on cooperation and competitiveness, human capital, when we have a high level of commitment of the people included, and a constant and ongoing education, new competences, and economical capital, when we have the ability to potentialize the scarce resources, because if everything is scarce, is the resources. What did the Mother Teresa said? Don't worry about money because we don't have any. What was she telling the people? Get to work. Is that clear? Yes, the money is gonna come.
So we need to have competitive agricultural businesses and to have a health balance with the society and with the natural resources. That is key for constructing the development from a vision of the future, getting this together in a region, in a country, belonging to everyone. I believe that is our time to act out with full awareness to face the challenges in cooperation, solving problems synergically, and complementing the roles that the state, the society, and the market should play, and taking care of nature at the same time. I believe that time has come to act out. It's we have to focus on that, to be consciously doing what we should. And that's everything I have to say. I thank you. En Inglaterra esto se conoce como el turno del cementerio. Lo único que me gustaría decir es que estos últimos 2 días han sido una experiencia que me ha dado un gran sentido de la humildad. Creo que he aprendido muchísimo y lo más interesante que ustedes tienen son muy similares a los que existen con la gente de Inglaterra y de Escocia y de Europa. Todos vivimos en una aldea global, efectivamente. Dije que solamente hablaría por 20 minutos porque sé que la gente ya está cansada. Y me gustaría hablar de algunos asuntos que emergieron en estos últimos días, que es de lo que yo he escuchado y lo que yo he tomado. Seguramente ustedes recuperaron otras cosas de estos últimos días y se los llevarán a sus casas, a sus fincas. Y bueno, la primera pregunta. Tenemos que... ¿Por qué es un caso específico de los trabajadores del campo? Y creo que son tres razones. Uno, porque son productores primarios de la comida, que es lo que sostiene a la vida. La segunda, que realmente no se habló mucho en los últimos días, es que porque ustedes son los custodios de la tierra, del paisaje, son aquellos que mantienen la tierra atractiva para la gente que los visita, que forma parte. Y eso es sumamente importante. Y también me gustaría añadir, como tercer punto de por qué es un caso especial, es porque están justo en la línea, aunque no les gusten, son la línea de frente en cuanto a futuros sustentables. Hace 5 años esta palabra sustentabilidad nadie la mencionaba. Aunque la repetían y la repetían, estaba muy presente sustentabilidad. Y una vez dicho esto, creo que es muy importante reconocer que la actividad agrícola no es un negocio homogéneo, es una práctica muy variable y, en consecuencia, todos tenemos necesidades variables, necesidades muy diferentes. Entonces, en cuanto al primer punto, me gustaría decir que no es un sentido de derrota lo que deberían de sentir al pedir ayuda. Hay este tipo de gente que tiene las habilidades y que les pueden proporcionar ese tipo de ayuda. Ese es el primer punto. En segundo lugar, me gustaría decir que la diversificación y la especialización, ya que muchos de ustedes buscarán esta especialización, así como habrá gente que buscará diversificar. Este tipo de actividades requieren el desarrollo de
habilidades empresariales. Y ya había mencionado estas habilidades, las repetiré porque son muy importantes. La primera es entender los mercados y el valor del cambio. Y también comprender el valor de sus productos y su trabajo, lo que les cuesta a ustedes producir, cuánto les cuesta vender y cómo esto se involucra en la cadena de valor. Y una vez que tengan eso comprendido, entonces pueden controlar el proceso de una manera diferente. La segunda habilidad es aquella que noté que emergía en los ponentes de hace unos días, que es la actividad de hacer relaciones, muchas relaciones. Y bueno, alineado con eso es la otra habilidad que me parece muy importante, que es la planeación estrategia, que con esto pueden entender el mercado y el valor de su servicio. El cuarto punto es el reconocimiento de oportunidades. Ahora, hemos hablado de estas habilidades como si fuera demasiado fácil obtenerlas, pero no es verdad. Son habilidades de alto nivel y algunas se le dan de manera natural a algunos somos mejores que a otros. Entonces, por eso es que regreso al punto inicial, que no está mal pedir ayuda para poder desarrollar esas habilidades en uno mismo. Ahora, me parece que esto no se debe de confundir en que convirtamos a los productores en empresarios. Muchos de ustedes no son empresarios, aunque algunos sí lo sean, pero no tienen que ser empresarios. Lo único que les sugiero es que en su desarrollo deberían tener la oportunidad y darle la bienvenida a estas oportunidades para desarrollar las habilidades y convertirse en mejores negociantes. El punto clave de todo eso es que los productores no pueden llevar esto a cabo solo y no tienen por qué. Y a esto lo menciono porque ayer dijeron que no podemos nada más quitarles el apoyo sin darles una capacidad y una habilidad para desarrollar las habilidades empresariales. Los productores no lo pueden hacer solos. El tercer asunto emergente que me parece importante es muy complejo también y es la noción de la educación empresarial y la capacitación. La educación parece que sobresale en cada ponencia. Todos hablaron de esto, de la educación. También me gustaría hacer referencia a algo que dije antes, que en términos de diversificación, podríamos empezar a pensar en el desarrollo de habilidades empresariales para mujeres, porque también las mujeres tienen este potencial de diversificación. Están más afines a los cambios del mercado de una manera paradójica. Y bueno, les voy a poner un ejemplo. En 2005, en el Reino Unido, que tal vez pasó algo similar aquí en México, un grupo muy pequeño de mujeres del campo, empresarias, que en su mayoría eran esposas de productores, empezaron una institución que se llamaba WIRE, que quiere decir Mujeres en Empresas Rurales. Entonces comenzaron en este ambiente rural muy pequeño, solamente eran 5 personas que reconocían todas las adversidades que había en el ambiente empresarial para ellos. Ahora tiene más de 2,000 miembros a todo alrededor de Inglaterra. Es un mecanismo de apoyo maravilloso para mujeres que quieren aprender y desarrollar los negocios de diversificación empresarial. También me gustaría hablar un poco de escuelas y voy a regresar a este punto. Uno de nuestros colegas mencionó el día de ayer que es necesario empezar desde muy jóvenes con la educación, empezar a educar a la gente joven acerca de qué se trata la producción. Cuando hablamos con los jóvenes, muchos creen que la leche sale de una botella o del Tetra Pak y no tienen una noción de que viene de la vaca.
Y cuando he hablado con gente que va y compra una carne buenísima y no saben el valor de que alguien como ustedes produce esta carne. Y creo que es tiempo de empezar a pensar en esta educación en reversa, de dónde vienen las cosas. Bueno, ese fue mi punto número 3. Y el punto número 4 es que la sustentabilidad no puede y no debe estar divorciada de la actividad empresarial. El cambio climático, ya como escuchamos de el ponente del Banco Mundial, el cambio climático es una realidad, y aunque algunos de ustedes quieran negarlo, es una realidad. Y creo que hay un análisis para poder empezar a reducir este cambio. Es una realidad, está con nosotros y tenemos que manejarlo de alguna manera. Otro ejemplo que les voy a dar es que en 2009, en el Reino Unido, hubo un enfoque de desarrollo en una cosa que llamamos comunidades en transición. Y creo que es una iniciativa muy interesante. Disculpen. Las comunidades de transición son comunidades que empiezan a reconocer, que han reconocido su responsabilidad ante los aspectos de sustentabilidad desde su enfoque. Y uno de estos ejemplos de acciones que han tomado es que de un pueblito, en una localidad muy pequeña en donde yo vivo, que sugirió prohibir el uso de bolsas de plástico, que es una acción muy pequeña. Sin embargo, esta acción ha tenido implicaciones monumentales por muchas razones, no solamente en cuanto a producción, pero en cuanto a manejo de desechos, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se está llevando a cabo en un pequeño pueblo, remover el uso de bolsas de plástico. Y tal vez no suene a una iniciativa gigante, pero la gente está muy consciente de que al dejar de usar bolsas de plástico pueden dejar de hacer otras cosas, como dejar de usar botellas de plásticos, se puede reciclar, o mejor aún, evitar el uso de estos plásticos. Claramente, como dije antes, las implicaciones son enormes si pensamos que somos una aldea global. Si seguimos produciendo, si dejamos de usar plástico al nivel que lo utilizamos, todos nos vamos a beneficiar en algún punto. Como quinta instancia, me gustaría hacer esta pregunta un tanto retórica. Uno de los ponentes del día de ayer mencionaba que los productores no colaboran. Y me parece que no es verdad, sí colaboran. Pero la pregunta que no se hizo, y creo que deberíamos de reflexionar un poco en esto, es decir, ¿por qué deberían de colaborar los productores? Antes de insistir de que sí colaboran. Y una vez que comencemos con esa pregunta, entonces podríamos facilitar el desarrollo del aprendizaje cuando la gente comprenda que la colaboración realmente es una muy buena acción por propósitos económicos y desarrollo personal, éxito en los negocios. Otro ejemplo de esto, que como mencionaba el día de ayer, de un productor que conozco que creó una red, una conexión de banda ancha para negocios en una zona de 30 kilómetros y todos se pueden unir. Y es una empresa social y esta es una práctica colaborativa que no había existido antes y es una iniciativa maravillosa. Muchos de ustedes tal vez habrán oído que en 2001 hubo una crisis muy grande en Inglaterra que se llamaba BSE. ¿Se acuerdan? Y aquí se promovieron muchas iniciativas de sustentabilidad. No solo subió
incrementó alarmantemente el suicidio de productores en Inglaterra debido a esta crisis, sino que la gente empezó a enfocar ante la naturaleza tan problemática de la agricultura, porque hemos estado hablando de cambio climático y no hablamos de los aspectos producidos por el hombre que realmente están ligados de manera muy clara. Uno de mis colegas, un sacerdote rural de zonas rurales, preocupado por este incremento en la tasa de suicidios en Inglaterra y por los problemas que se habían encontrado, comenzó con una iniciativa que se llama Root Source, que le permitía a la gente comunicarse y hacer desarrollos dentro de su propio sector. Y puedo pasar la liga a sus colegas para que vean qué pasó. Hay un boletín de información semanal que sale para dar apoyo a estos granjeros en diferentes sectores. A regresar a esto más tarde, pero es muy interesante que esto lo comenzó un sacerdote y no un productor. Él es lo que yo llamaría un animador social, que hace cosas que se animen, que pasen. Porque no todos tenemos esta característica, pero los podemos reconocer en nuestras propias comunidades. Son aquellos que de manera intuitiva pueden hacer que las cosas empiecen a mover sin buscar. Y tal vez esas son las personas que tienen un conocimiento más amplio del valor social, como comentaban antes los otros ponentes. Entonces, solamente quiero hablar de otras dos cosas prácticas. Como podrán haberse dado cuenta, yo estoy más enfocado hacia la práctica y creo que es de vital importancia, pero también me interesa mucho esta situación de aprendizaje de comunidad a comunidad y creo que no se lleva a cabo lo suficiente, ni en el Reino Unido ni aquí tampoco, este aprendizaje de comunidad a comunidad. Y hay muchos casos de estudio en donde se identifican las buenas prácticas y también las que no son tan buenas, que tienen fallas, al nivel de que se puedan aprender de estos casos de estudio. Y creo que deberíamos de promulgar esto de una manera más activa. También una cosa que llevamos a cabo en el Reino Unido en estos momentos son las marcas locales y regionales. Tenemos áreas particulares que tienden a hacer eso. Entonces tienen marcas para la comida local y tiene otra iniciativa que también está sucediendo en este momento, donde la gente trata de motivar a la gente para que coman productos locales. Y me doy cuenta que si esta gente está involucrada en productos muy particulares, es un tanto difícil hacerlo. Sin embargo, existe la oportunidad de crear este apoyo a los productos locales. Otra iniciativa muy similar es que hace 2 años el gobierno británico, en asociación con un productor bastante dinámico, crearon el Día Nacional de los Productores, que se lleva a cabo cada año y es bastante exitoso. Y esto le permite a los productores, a los agrícolas, que realmente vayan a los supermercados y le enseñen a la gente que las cosas no salen de la botella o de la lata, de dónde vienen. Tienen días para que ellos visiten escuelas y para que les cuenten realmente de qué es su trabajo, producción primaria, para el bien de todos. Y esto realmente ha tenido muchísimo éxito. Y bueno, esto nos ha funcionado muchos. Y también se me ocurre que otra iniciativa sería tener otro Día Nacional de Productores. Y bueno, me gustaría saber cómo se mezcla esto en cuanto a las comunidades en transición. ¿Cuántas comunidades pueden crear